Y vamos a empezar con el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo, está hablando de Jesucristo. Y cuando hablamos del Verbo y hablamos de Jesucristo, tenemos que saber que hay una acción. La fe es acción. La fe la podemos sentir en el corazón, pero quedarnos en silencio. Pero la fe nos empuja a una acción. Nos empuja a soltar una palabra, nos empuja a hacer algo en obediencia. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habitó en nosotros. Acá hay algo precioso cuando dice en el capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Los suyos quiénes eran? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Nosotros vemos que hay como una realidad que a través de la historia permaneció, que no le recibieron. Gracias a Dios que eso está cambiando. Y está cambiando justamente porque falta poco para que el Señor venga. Pero, digamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, ¿qué dice en el versículo 12? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, los colocó en una posición, la posición de ser hijos. Y en el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Señor Jesús, todo ha sido puesto bajo sus pies. Él está sobre todo reinando, sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo, absolutamente sobre todo. Pero acá la palabra dice que de esa plenitud tomamos, todos, acá no hay unos sí y otros no, tomamos todo, el que quiera tomar, depende de nosotros. ¿Y qué tomamos? Tomamos gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido. Yo me equivoqué un montón en mi vida, muchísimo, pero Él me perdonó. Si fuera por mis méritos, yo no merecía, pero Él me perdonó. Él te perdonó. No te perdonó un poquito, te perdonó todos tus pecados. Y si hoy estoy mal o desanimada o con prueba o débil o lo que fuera, acá dice: tomamos todos, gracia sobre gracia. Puedes decirle hoy al Señor: Señor, yo necesito esta gracia. Quiero tomarla porque vos tenés gracia para mí, yo la quiero recibir. Y hermanos, a veces creemos que la vida cristiana es como una varita mágica
que te toca y algo mágico sale y se transforma todo. No. La vida cristiana es obediencia a su palabra. Nosotros necesitamos alinearnos con esta palabra de Dios. Tener un corazón humilde hacia el Señor. Decir, Señor, yo necesito tu gracia, yo necesito tu perdón, yo necesito tu sanidad, yo necesito tu provisión, yo necesito restauración para mi casa. Qué tremendo, porque el Señor quiere dármela. El Señor no es que Él retiene todo y solamente unos escogidos. Y eso lo vamos a ver hoy en diferentes versículos que necesitamos leer. Vamos a ir a Marcos 7:27. Acá en Marcos hay una historia muy interesante. A mí siempre me impactó esta historia. Y 7:24, empieza en el 7:24, nos habla de la historia de la mujer sirofenicia. Acá dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, prestemos atención que a veces necesitamos oír, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar, acá estamos otra vez con la palabra tomar, tomamos todos, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Acá tenemos varias cosas que nos pueden sorprender. Por un lado, Jesús está diciendo claramente que Él había venido como una promesa de todo el Antiguo Testamento, vino a cumplirla y nació como judío en el pueblo de Israel. Él era una bendición para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo reconoció. Y acá Él está diciendo algo que es clave para nosotros. Cuando Jesús dice, deja primero que se sacien los hijos, ahí Él está diciendo algo específico para nosotros. ¿Quiénes somos los hijos? ¿Qué quiere decir saciar? Saciar es que estás satisfecho y no te falta nada. Saciar es cuando vos estás pleno, cuando te sentís como completamente feliz porque recibiste todo lo que necesitas y ya estás tranquilo. Y acá está diciendo, deja que se sacien los hijos, porque dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor no estaba menospreciando a ella, porque no era judía, no la estaba menospreciando.
él estaba hablando claramente del propósito para el cual él había venido, ¿no? Pero también estaba dando un mensaje para nosotros. Está dando un mensaje de que esa liberación, esa sanidad que esa hija necesitaba, era un privilegio para el pueblo judío. Era el pan para que estemos completos. Dios nos necesita a nosotros que seamos receptivos a la promesa que Él tiene para nosotros. Si la palabra acabamos de leer dice, y tomamos gracia sobre gracia de su plenitud, porque Él quiere saciarnos, Él quiere que estemos sanos, Él quiere que estemos libres, completamente sanos e íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero ¿qué pasa acá? Ella ahí se ubica, porque vamos a pensar que era una mujer sirofenicia de nación. Probablemente, hoy en día la traduciríamos que sería islámica o musulmana. Y si era griega también, tendría seguramente otros dioses o esos dioses pequeños que tenían en su hogar. Normalmente los griegos tenían también muchísimos dioses. O sea que podía tener en su mente y en su espíritu una cantidad de cosas. Y Dios ahí se está revelando de que hay un solo Dios. Ese Dios que había venido como promesa al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Ella se da cuenta de quién era Él. Ella se da cuenta y ella se ubica como una persona que está en una posición inferior y como que no es digna. Y entonces ella se ubica como si fuera un perrito. Y los perritos, dice, comen debajo de la mesa. Se ubica en una posición de decir, yo no soy digna de sentarme a la mesa. Yo no soy digna. No puedo tener el privilegio de sentarme a la mesa como hija. Pero por favor, ¿cómo es la angustia de una madre, no? Qué tremendo que es el dolor de un padre cuando un hijo está enfermo, cuando tiene un grado de desesperación. Porque Jesús dice que no quiso que la gente supiera. Entró a esa casa como escondiéndose, pero ella oyó. Ella estaba desesperada y ella sabía que él tenía una respuesta para ella. Y cuando uno está desesperado, uno hace cualquier cosa. Hermanos, cuando tenemos una necesidad verdadera, no hagamos un 5%, no hagamos un 10%. No hagamos un 20%, hagamos un 200%, como diciendo, yo quiero, yo necesito, yo no me voy de acá sin mi milagro, necesito ese milagro. Y ese milagro lo puedo recibir de Él, me quedo acá hasta que Él me atienda. Y si tengo que esperar, porque no soy digna, yo voy a esperar. Y ella dijo, aún los perritos comen las migajas de la mesa de los hijos. Ella se humilló, ella reconoció que no era digna, pero en esa actitud de reconocimiento y de humillación fue suficiente para que su hija fuera libre. Esa decisión que ella tuvo de decir, no me voy a ir sin mi milagro, ella sabía dónde estaba el milagro. Ella sabía, ¿por qué? Porque había oído. Por eso para nosotros, cuando nosotros estamos enseñando sobre la sanidad y enseñamos mucho acerca de la fe, nosotros vemos la necesidad de que oigamos. Tenemos que oír. La fe crece
Y la fe viene por el oír. La palabra original ahí no es oír. La palabra original en hebreo es por estar oyendo. Es un gerundio, es una acción continua. Es por oír y por continuar oyendo. No es solamente que escucho el domingo, no es solamente que escucho un mensaje, lo veo en la televisión, es porque al día siguiente yo vuelvo sobre la palabra y le digo al Señor, Señor, háblame a mí, porque yo quiero oír. Y a lo mejor el Señor te da un solo versículo y te dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me voy a quedar con ese versículo. Algunas de las cosas que yo hacía para que mi fe creciera era cuando yo leía algo de la palabra y había un versículo que me impactaba, yo lo escribía con un fibrón o lo que fuera y lo ponía en la cocina y lo volvía y lo ponía en la heladera y lo ponía en el baño, lo ponía en mi dormitorio y yo ahí estaba como repitiendo esa palabra que yo quería hacerla mía. La palabra es pan, tenemos que comerla. Tiene que formar parte de mi ser, tengo que amar la palabra y hacerla tan parte de mi ser que no tome yo livianamente lo que el Señor dice. Cuando yo estaba ahí sentada y estábamos cantando, fue tan fuerte lo que yo recibí para el hermano que no me podía concentrar en otra cosa y el Señor me dio ese versículo que está en el Salmo 139. Y volvía y volvía y volvía y yo sabía claramente que lo primero que yo tenía que hacer era darle esa palabra al hermano, ¿no? Entonces, hay algo de la palabra que es viva y eficaz. Y la palabra no vuelve vacía. ¿Quién envía la palabra? Como la lluvia y la nieve vienen desde el cielo y moja la tierra, la palabra viene de los cielos y moja esta tierra y produce algo y transforma algo y no vuelve vacía, sino produce y vuelve con fruto. Algo empieza a moverse dentro de mi corazón. Porque no es algo humano, es Dios. La palabra viva es el verbo hecho carne, en acción sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir a otra parte de la palabra que está en Marcos 2. Que tiene relación con lo que estamos hablando. Y en Marcos 2:1 está la curación de un paralítico. Y acá dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,